Estamos dialogando con el periodista Danilo Lima, editor del sitio digital Dos Florines y conductor del programa Código Campo, que sale los sábados de 8 a 9 por Radio Costa Paraná. Hola Danilo, ¿qué tal? Gracias por atendernos. Hola Aníbal, un gran gusto compartir este momento con vos. ¿Cómo estás? Bien, bien, muchísimas gracias Danilo. Por favor, comentanos cuáles son los cultivos dominantes en Entre Ríos y cuál es la situación de la agricultura en esa provincia. Bueno, bien, los cultivos dominantes son, al igual que en el país, en el invierno el trigo y en el verano la soja. Entre Ríos tiene la particularidad de tener varios cultivos de verano fuertes, porque sobre todo con dos, además de la soja, que es por supuesto la vedette de la agricultura entrerriana. Los otros dos importantísimos para la provincia de Entre Ríos son el maíz por un lado y el arroz por el otro. El maíz, obviamente, porque es el insumo central de una de las principales cadenas agroalimentarias de la Argentina, que es la cadena avícola, donde, se genera, yo diría, uno de los nichos de mayor generación de puestos de mano de obra y además de ingresos de divisas a la provincia. Entre Ríos es la principal productora de carne, de ave y de huevos, y por tanto el maíz es un insumo fundamental. Generalmente en los últimos años es tanto el consumo de la cadena avícola de maíz que Entre Ríos tiene que en algún momento importar maíz de otras provincias, generalmente de Córdoba, para atender la demanda de la cadena avícola. Y la otra cadena importantísima desde el punto de vista agrícola es el sector arrocero, porque hay que tener en cuenta que si bien Entre Ríos es la segunda productora de arroz, detrás de Corrientes, que está en primer lugar, Entre Ríos tiene la mayor capacidad de industrialización, de elaboración de ese arroz. El 80% del arroz que se produce en la Argentina, en las 6 provincias arroceras, se elabora, se industrializa en Entre Ríos. Hay alrededor de 60 molinos, sobre todo en la zona centro y en lo que se llama la costa del Uruguay, es decir, Villaguay, Villa Elisa, San Salvador, que es la histórica capital del arroz en Entre Ríos. Allí está concentrada la mayor cantidad de molinos. De modo que es importante el arroz por eso también, porque genera más puestos de trabajo que la soja, por ejemplo, en el campo, y tiene este valor agregado indispensable que no es muy común en Entre Ríos, porque todos sabemos que Entre Ríos es esencialmente una provincia agropecuaria, donde el agregado de valor, salvo avicultura, salvo arroz y salvo citricultura, que es la tercera economía regional importante en la provincia, no hay demasiadas industrias. Esto no es el sur de Santa Fe, ni el sureste de Córdoba, ni mucho menos la provincia de Buenos Aires. De modo que esos dos cultivos, además de la soja, que generalmente va a los puertos del Gran Rosario y después se van como poroto a la China, los dos cultivos importantes, estratégicos diría yo, son maíz y arroz. Se está haciendo este año, sobre todo, en una perspectiva de aumento del área de sorgo, producto también de la mayor demanda china, de los muy buenos precios, y también está creciendo un cultivo que estaba, yo diría, en vías de extinción, que es el girasol. El año pasado, la campaña pasada, girasol solamente se hicieron 950 hectáreas en toda la provincia, y para esta campaña 2021 que está arrancando, la expectativa es que se llegue a 6.000 hectáreas. Por supuesto que es muy poco, pero pasar de 950 a 6.000 en términos porcentuales, estamos hablando de 530%. Bueno, el girasol se dejó de hacer por las palomas y por las retenciones, ¿no? Hay un productor famoso de la zona de La Paz, en el norte de Entre Ríos, girasolero histórico, que alguna vez en alguna charla me decía: lo que no me comen las palomas, me lo come el Estado con las retenciones. Entonces dejé de hacer girasol. Claro. Entonces, básicamente, para sintetizar, el invierno, trigo, siempre. Trigo, algo de lino. Entre Ríos fue una provincia linera por excelencia hace ya más de 30 años, ¿no? Porque la Unión Soviética, antes de la caída del muro, le compraba toda la producción para hacer aceites industriales, básicamente. Caída la Unión Soviética, el lino se cayó con la Unión Soviética, pero subsiste porque hay zonas donde por ahí otros cultivos no se pueden hacer, y estamos en las 6.000, 6.500, 7.000 hectáreas anuales de lino, un cultivo que también,
al desaparecer un nicho importante como tuvo, se cayó. Trigo, entonces, el cultivo predominante en Entre Ríos, soja, maíz y arroz, los tres predominantes en el verano entrerriano. Esas son básicamente las actividades de la agricultura en la provincia. Y desde el punto de vista del riesgo, ¿a qué riesgos están sometidos los cultivos? ¿Hay riesgo de inundación? ¿Hay riesgo de sequía? Los riesgos climáticos son, y ahí entramos en el tema, yo creo que en algún momento las entidades de productores, los gobiernos, estoy hablando del gobierno nacional, los gobiernos provinciales, van a tener que, el Parlamento, las legislaturas van a tener que empezar a trabajar muy seriamente, que es el tema de los seguros agropecuarios, ¿no? Entre Ríos, y esto explica también una caída del área maicera para este año. Bueno, todos sabemos que está pronosticado, van a vaticinar un fenómeno Niña, esto es menos lluvias. Por tanto, los productores están esperando hasta último momento para ver, bueno, cuándo siembran, cómo siembran, qué paquete tecnológico aplican. El evento Niña pronosticado tiene mucho que ver con la reducción de área de maíz. Todos sabemos que el maíz tiene un periodo de floración que son, o un periodo crítico, mejor dicho, que son 10-15 días antes y 10-15 días después a la floración, donde sí o sí tienen que recibir el agua que necesitan, porque si no, se caen por el tobogán los rendimientos. Ante ese riesgo, muchos productores están reemplazando algunas hectáreas de maíz y se le están dedicando al sorgo. Es un cultivo más rústico, es un cultivo, si se quiere, si se me permite la expresión, más gaucho que el maíz, ¿no? Tiene más capacidad de soportar un estrés por falta de humedad. Y hoy, todo el mundo en Entre Ríos para esta campaña, como ya se inició arroz, ya se inició maíz, ya se inició sorgo, todos están con un ojo en los números y con el otro ojo en el cielo, ¿no? Porque, claro, insisto, puede no. Seguramente habrá menos precipitaciones que las normales y esto va a afectar fuertemente en los cultivos. Y con esta variabilidad del clima, nosotros hace 4 o 5 años tuvimos lluvias, pero recontra extraordinarias, ¿no? Ya extraordinarias que pudrieron las hojas en los lotes. Es decir, el riesgo climático cada vez es mayor en la provincia, sea por exceso de lluvias o sea por falta de lluvias. Exceso de agua, sequía, granizo. Este último domingo, en el norte de Entre Ríos, en el departamento Feliciano, hubo un episodio de granizo, que si bien, bueno, todavía no está cuantificado las pérdidas, algunos productores dicen que no serán muchas, pero bueno, vuelve la necesidad de que se rediscuta, o que se comience a discutir, o que se comience a discutir en serio, una política de seguro, ¿no? El famoso seguro multirriesgo, tema que por supuesto vos manejás perfectamente bien, pero creo que es necesario esta política que debe ser acompañada por el Estado, porque cuando se caen las cosechas, cuando los rendimientos son menores, también es menor la plata que le entra al bolsillo del Estado, por supuesto. Entonces es un negocio privado, pero también es un negocio público. Y en Entre Ríos, especialmente, este es un tema que por ahí no se habla mucho. Yo diría que hay 3 cuestiones que imagino es similar en cualquier parte del país. Primero hay una cuestión cultural. El productor no está acostumbrado a tomar una cobertura de seguro, ¿no? Es decir, no lo mete, no lo incluye dentro del costo. Se incluye impuesto, incluye gasoil, incluye insumo, fertilizante, etcétera, etcétera, pero el seguro como lo deja de lado. Lo ve como un costo alto y no como una inversión para dormir tranquilo, ¿no? ¿Y eso por qué ocurre? ¿Cómo? ¿Por qué ocurre eso? Yo creo que es una cuestión cultural, básicamente, por un lado. Me parece que con las nuevas generaciones, con muchachos de 30, 40 años, que están empezando a tomar decisiones en los establecimientos agropecuarios del territorio, esa mirada puede empezar a cambiar. Eso por un lado lo cultural, pero después también está el otro tema. Hoy contratar un seguro para el productor es caro. Es caro. No hay que olvidar, en Entre Ríos se vienen de 4, 5, 6 campañas muy complicadas. Entre Ríos, en términos de rendimiento, no es la pampa húmeda. Es decir, la soja no rinde
45 quintales. El promedio de Entre Ríos de soja es 23, 24, 25, no más de eso. Lo propio pasa con el maíz. El maíz, para que te dé buenos rindes, tenés que meterle mucho insumo, el insumo está caro, y ahí ha habido situaciones de quebranto por episodios climáticos precisamente, o por seca o por exceso de agua, y los números, las deudas son grandes, los ingresos son escasos, hay que sumarle el costo impositivo que tiene la producción del sector. Muchos productores que cuando uno les pregunta, bueno, che, pero el cambio climático ya está, no es una cuestión del futuro, está. Vas a tener campañas muy duras desde el punto de vista de la seca, y vas a tener campañas muy duras desde el punto de vista del exceso de agua. Entonces, hoy el costo de la toma de un seguro debe estar en los números iniciales de cada uno de los productores, porque si no, perdés más. La excusa que ponen, o el argumento, no quiero decir que es una excusa, el argumento, para ser más preciso, que ponen es, bueno, no tenemos plata para disponer de un seguro, porque entre los impuestos, las deudas, el aumento de la presión impositiva, que en Entre Ríos es feroz, hay que decir, para que tengan una idea los quienes nos están viendo y nos están escuchando, de cada 100 pesos que produce un productor agropecuario en Entre Ríos, de cada 100 pesos, 66 van a los bolsillos del Estado. Es la provincia que tiene la mayor presión impositiva del país. Entonces, una presión impositiva muy fuerte, rendimientos que no son los de la pampa húmeda, en muchos casos deudas de campañas pasadas, hacen que a la hora de tomar un seguro, el productor, digamos, es el costo que deja fuera. El primer costo que deja fuera es el seguro. Me parece a mí que, bueno, habrá que, con acompañamiento del Estado, con unas políticas, muchos dicen, bueno, yo estoy de acuerdo en un seguro, yo no lo tomaría, pero necesitaría que el Estado me subsidiara por lo menos los primeros años en parte la toma de ese seguro. Pero insisto, todas estas dudas que hay, toda esta falta de cultura en los productores entrerrianos, me parece que hablan de la necesidad de discutir muy claramente una política aseguradora, básicamente para el sector agrícola, pero también hay que hablar de los productores ganaderos, porque la pastura también sufre los efectos de una seca o de un exceso de agua. Los galpones avícolas, los avicultores por ahí sí, ya lo tienen un poco más incorporado, ¿no? Pero digo, me parece que es un tema que recién hará cosa, ¿qué te diría? 2, 3 años, quizá 4, donde la dirigencia agropecuaria, las dirigencias de las entidades que representan a los productores, están empezando a, por lo menos, meter este tema, tratar de instalar este tema en la agenda mediática, en la agenda política. Pero siempre está la urgencia, ¿no? Me aumentaron los impuestos, las retenciones, el aumento del gasoil, la inflación, esto, aquello, lo otro, ahora el impuesto a la riqueza, y queda como el seguro como rezagado, cuando debiera ser, a mi juicio por lo menos, todo lo contrario. Esto hay que discutirlo, hay que debatirlo, hay que tratar de buscar una ley que sea lo más adecuada a la necesidad del productor. Las aseguradoras también tendrán que ajustar algunos números, no salir a matar al productor, ¿no? Buscar una forma de seducir a ese productor que pueda adoptar algún tipo de seguro. Es decir, es un tema que tiene muchas aristas, porque hay mucha plata en juego, y me parece que el país en general, y en Entre Ríos en particular, se tiene que empezar a hablar en serio todo. Bien, perfecto. Danilo Lima, editor del sitio digital Dos Florines y conductor del programa Código Campo, que se emite los sábados a la mañana de 8 a 9 por Radio Costa Paraná. Gracias por haber dialogado con nosotros. No, gracias a ustedes. Ha sido un gran gusto para mí y esperemos que no sea la última. Cómo no, así será. Muchas gracias.